El agua del río corría oscura por las lluvias recientes. Y la criada, con las faldas arremangadas hasta la rodilla, se inclinaba sobre los cestos de ropa para restregar sábanas en silencio, como si cada golpe contra la piedra le arrancara un pedazo de miedo. Porque dentro de uno de esos cestos, cubierto con telas húmedas, respiraba un niño de ojos enormes que había encontrado la noche anterior tirado en un callejón. Lo había escondido allí con la esperanza de darle un poco de calor y pan antes de decidir qué hacer. Pero dos mozos del rancho, curiosos por su tardanza, se acercaron y al destapar el cesto soltaron un grito que atrajo a más hombres. «¡Miren esto!», vociferó uno, levantando al pequeño como si fuera un animal, mientras la criada corría a arrebatarlo y lo cubría con su propio cuerpo, gritando que no lo tocaran. El capataz, un hombre ancho y cruel que siempre había buscado pretextos para castigarla, la empujó al suelo con una patada que le arrancó el aire, y al verla aferrada aún al niño, ordenó que la golpearan por ladrona, asegurando que si escondía criaturas en la ropa también ocultaría carne y pan robados. La multitud se reunió junto al río, algunos riendo, otros murmurando que no valía la pena arriesgarse por una sirvienta que siempre andaba con la cabeza baja. El niño lloraba entre los brazos de la mujer, y cada llanto era respondido con un nuevo golpe. Primero un manotazo en la cara, luego una varilla contra sus espaldas mojadas, hasta que cayó de rodillas en la orilla con el agua lamiendo sus manos ensangrentadas. «Dilo», le exigió el capataz. «Confiesa que este bastardo es tuyo. Confiesa que manchaste la casa del patrón». La criada, con la respiración entrecortada y la boca llena de sangre, negó con un movimiento leve de cabeza, abrazando más fuerte al pequeño, y murmuró apenas audible: «No es mío, pero nadie más lo quiso». El capataz la levantó del cabello, arrastrándola hacia la pendiente del río como si quisiera hundirla allí mismo. Y la multitud se agitó, algunos con ansias de ver más, otros con miedo de que la cosa pasara de castigo a asesinato, hasta que un galope fuerte retumbó desde el camino y todos se apartaron, porque la figura del patrón apareció montada en su caballo oscuro, mirando la escena con el ceño fruncido, sin decir palabra aún, solo observando a la mujer que, entre golpes y agua, no soltaba al niño como si la vida entera dependiera de ese gesto. Los hombres obedecieron la orden muda del capataz y, aunque el patrón no había dicho nada desde su caballo, cargaron contra la criada, arrebatándole al niño de los brazos y empujándola de bruces contra la tierra húmeda, para luego arrastrarla por el sendero de grava hasta el patio central del rancho, donde todos los peones solían reunirse al sonar la campana del trabajo. Las piedras le desgarraban la piel, la falda se llenaba de lodo, y aún así, ella estiraba los brazos hacia el pequeño que lloraba desesperado en los brazos de uno de los mozos, suplicando con un grito ronco que no lo soltaran al suelo. Al llegar al patio, la multitud era mayor: mujeres con cántaros, niños que interrumpieron sus juegos, ancianos que miraban desde los corredores, todos atraídos por el escándalo que corría de boca en boca. «Escondió un ladrón en los cestos de ropa», gritó el capataz, levantando la voz para asegurarse de que el patrón lo escuchara desde lo alto de su caballo. «Y cuando la descubrimos, quiso engañarnos diciendo que no era suyo». Las risas se multiplicaron, y algunos pidieron que le marcaran la frente con hierro para que todos supieran lo que había hecho. La criada, con el rostro hinchado y la boca ensangrentada, logró ponerse de rodillas y abrazar de nuevo al niño cuando lo arrojaron junto a ella como un saco inútil. Y entonces el capataz la pateó en las costillas, ordenando que confesara la verdad delante de todos. «No tengo nada que confesar», jadeó ella, «solo que un niño abandonado merece un techo más que las ratas». Su voz se quebró, pero sus palabras atravesaron el murmullo como un cuchillo, y algunos bajaron la vista, avergonzados de reírse frente a aquella imagen de madre improvisada en el barro. El patrón desmontó despacio, sus botas resonando contra las piedras, y avanzó entre el círculo de curiosos con una calma inquietante. Se detuvo frente a la mujer, la miró de arriba abajo, observó el cesto mojado aún junto al niño,
y preguntó con voz baja pero cortante: ¿por qué esconderlo? ¿Qué ganas con cargar lo que no es tuyo? La criada lo miró con lágrimas y rabia mezcladas, y respondió: porque si yo no lo cubría, nadie lo haría. El silencio fue tan hondo que se escuchó el goteo de la lluvia cayendo desde los aleros, y aunque el capataz levantó la voz para exigir castigo, el patrón no respondió. Solo alargó la mano hacia el niño, que se encogió de miedo, aferrándose al pañuelo de la mujer como si hubiera nacido para conocerla solo a ella. La cocina del rancho olía a leña húmeda y pan a medio cocer cuando la arrastraron adentro, empapada y con el cabello pegado al rostro, mientras los hombres dejaban al niño en un rincón, temblando sobre un saco de harina. La criada, apenas de pie, se tambaleaba entre la mesa de amasar y el fogón encendido, y el capataz, con la camisa abierta por el sudor, le dio un empujón que la hizo golpear contra la madera, sacándole un gemido ahogado. «Dilo de una vez», gruñó, alzando la voz para que resonara en cada pared de la cocina. «¿Quién es ese mocoso? ¿Qué robos encubres con él?» Ella, con los labios partidos, respiró hondo y respondió apenas audible: «No es ladrón, solo hambre tiene». Un murmullo recorrió a los peones que miraban desde la puerta, algunos con curiosidad, otros con desprecio, y el capataz, furioso por la calma de la mujer, tomó el cucharón de hierro que colgaba del fogón y lo golpeó contra la mesa como amenaza, diciendo que si no hablaba con claridad, usaría fuego para marcarle la verdad en la piel. El niño, asustado, corrió hasta la criada y se abrazó a su falda rota, escondiendo el rostro en su delantal, y ese gesto simple arrancó una risa cruel de los presentes. «Mírenlo, ya aprendió a llamarla madre de mentira». Ella lo estrechó con ambas manos, con la frente apoyada en su cabello, y murmuró con voz quebrada: «Me llama lo que nunca tuve el valor de ser». El patrón, de pie junto a la alacena, la observaba en silencio, con los brazos cruzados y la expresión inescrutable, como si midiera no las palabras sino el peso del vínculo que se formaba frente a sus ojos. El capataz, impaciente por la falta de respuesta clara, levantó el cucharón ardiente sobre el fuego y avanzó hacia ella, decidido a marcarla en la mejilla. Pero la mujer alzó el cesto de ropa empapada como escudo, y el vapor del agua fría que aún goteaba sobre las brasas levantó un siseo que llenó la cocina como un rugido, obligando a todos a retroceder un paso. El niño gritó al ver la escena, y la criada, con el cuerpo arqueado sobre él, resistió el golpe con una dignidad inesperada. En ese momento, el patrón extendió una mano, deteniendo el brazo del capataz, y dijo con voz grave: «Basta». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier golpe, porque aunque no había absuelto ni condenado, su palabra había interrumpido el castigo, y todos entendieron que la decisión final estaba a punto de trasladarse fuera de la cocina, hacia un juicio público que nadie quería perderse. La campana del pueblo repicaba aún cuando la llevaron arrastrada desde la cocina hasta la plaza central, con el niño en brazos y el cesto de ropa empapada golpeando contra sus piernas, mientras la multitud se agolpaba bajo los aleros para verla pasar, unos murmurando con morbo, otros con compasión mal disimulada. El capataz, montado en su caballo, anunciaba que había atrapado a una criada desobediente, escondiendo a un ladrón, y que la vergüenza debía purgarse frente a todos para que nadie más se atreviera a desafiar la disciplina del rancho. La colocaron de rodillas sobre el empedrado húmedo, el niño aferrado a su cintura y su rostro lleno de lágrimas, y alrededor los curiosos se apretaban, algunos lanzando insultos, otros arrojando restos de pan duro como si fueran piedras, riendo al ver cómo ella intentaba cubrir al pequeño con el cesto roto. El patrón llegó después, en su caballo oscuro, y el silencio se extendió como una manta sobre la plaza. Su figura erguida contrastaba con la humillación de la mujer, y todos esperaban su veredicto como si de su boca dependiera no solo el destino de la criada, sino la medida de justicia del pueblo entero. El capataz habló con voz fuerte, acusándola de traición,
de ensuciar la casa con bastardos, y pidió que la marcaran frente a todos para que su rostro llevara la cicatriz del deshonor. La mujer levantó la cabeza con esfuerzo, el labio sangrante, y respondió con voz ronca: «Si es traición dar pan a un niño, entonces siempre seré culpable». Su declaración arrancó un murmullo inquieto, y algunos comenzaron a cuestionar en voz baja si la dureza del castigo era justa. El capataz, furioso, tomó una vara y la levantó para golpearla allí mismo. Pero el niño, en un arranque de valentía, corrió a pararse frente a ella y abrió los brazos como escudo, gritando con voz temblorosa: «¡No la toquen! ¡Ella es mi madre!». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia cayendo sobre los techos, y el patrón, que hasta entonces no había dicho una palabra, fijó sus ojos en el niño y luego en la mujer, como si buscara en ese instante la verdad que ningún testimonio podía negar. El capataz intentó reírse, diciendo que eran palabras de un huérfano confundido, pero nadie se unió a su burla, porque todos habían escuchado en esa voz algo más fuerte que el miedo, una verdad que ningún golpe podía borrar. El murmullo crecía entre la multitud cuando el patrón desmontó con calma, cada paso de sus botas resonando sobre el empedrado mojado, y se acercó a la mujer aún de rodillas, con el niño abrazado a su cintura y el cesto roto a un lado. Sin apartar la vista de ella, se inclinó y tomó el objeto, levantándolo en alto para que todos lo vieran, como si el destino de la criada estuviera escondido entre telas empapadas. El capataz rió con desprecio, diciendo que allí solo había ropa sucia y vergüenza, pero el patrón hundió la mano y sacó un pequeño pañuelo azul, bordado con iniciales rojas ya deslavadas por el agua del río. Un trozo de tela humilde que sin embargo cayó sobre la plaza como un rayo. Hubo un silencio tenso, porque esas iniciales pertenecían a la difunta esposa del patrón, cuyo nombre aún era recordado con respeto, y varios ancianos murmuraron que aquel pañuelo había desaparecido años atrás, junto con un niño del que poco se hablaba. La criada, con lágrimas corriendo por la mugre de su rostro, apretó al pequeño contra su pecho y dijo con voz rota: «Lo encontré con este pañuelo, abandonado como si fuera carga sin valor, y lo guardé en el cesto para que nadie lo tirara al río». El patrón sostuvo la tela con firmeza, su rostro endurecido, y preguntó en un susurro que todos escucharon: «¿Lo escondiste por miedo a mí o por amor a él?». La mujer levantó la mirada, sangrante pero serena, y respondió: «Lo escondí porque el mundo ya le había negado un lugar, y porque aunque no salí de su sangre, el corazón me gritó que era mío». El niño se aferró a su falda y, con voz apenas audible, repitió: «Madre». La palabra rebotó en las paredes de la plaza como campanada, y la multitud quedó petrificada, dividida entre la superstición y el asombro. El capataz intentó romper el embrujo, gritando que todo era mentira, que la sirvienta había robado el pañuelo para inventar historias, y tomó la vara para golpearla de nuevo. Pero el patrón alzó la mano, deteniéndolo en seco, su mirada más fría que la lluvia. Nadie respiró, porque aquel instante había dejado claro que lo que estaba en juego ya no era solo la obediencia de una criada, sino la memoria de una esposa muerta y la legitimidad de un niño que el destino había devuelto en un cesto de ropa mojada. El capataz, con el rostro enrojecido por la rabia al ver cómo el patrón detenía su mano, lanzó un rugido animal y, desoyendo la autoridad, se abalanzó sobre la criada, arrancándola de rodillas y jalándola del cabello, mientras la multitud gritaba en confusión. El niño trató de seguirla, pero fue detenido por uno de los mozos, y su llanto desgarrador llenó la plaza mientras la mujer era arrastrada de nuevo hacia la ribera, los pies golpeando contra las piedras, dejando un rastro de sangre y barro. «¡Que todos vean cómo termina la mentira!», vociferó el capataz, su voz retumbando sobre el rumor de la lluvia. «Al agua con ella, y que la corriente se lleve sus engaños». Algunos intentaron detenerlo, pero el látigo en su cintura y la furia en su mirada los mantuvo paralizados. Otros, cobardes,
siguieron la procesión como si fueran espectadores de un sacrificio inevitable. El patrón caminaba detrás, en silencio, los ojos clavados en el pañuelo azul aún en su mano, y no ordenó ni rescatar ni soltar, como si esperara que el propio río dictara justicia. La mujer, jadeando, apenas podía mantenerse en pie mientras era empujada contra el fango de la orilla. El capataz la sujetó de los hombros y hundió su rostro en el agua helada, arrancándole un grito ahogado que se perdió en las burbujas, mientras la multitud contenía el aliento. «Confiesa», rugió él. «Di que es tu bastardo y tal vez salves el pellejo». Ella emergió con los labios morados, escupiendo agua, y gritó con la poca fuerza que le quedaba: «No necesito sangre para ser madre». El golpe siguiente la lanzó de espaldas contra la corriente y solo logró sujetarse a las raíces de un árbol caído, resistiendo con uñas sangrantes. El niño, desesperado, se soltó de los brazos del mozo que lo retenía y corrió hacia la orilla gritando por ella, y el capataz, en un gesto brutal, lo empujó con violencia, haciendo que tambaleara al borde del agua. El grito de la multitud fue unánime, porque el pequeño, en su intento de llegar hasta la mujer, perdió el equilibrio y cayó de bruces al río, arrastrado por la corriente que rugía como bestia desatada. La criada extendió los brazos, chillando su nombre, mientras los hombres se quedaron petrificados al ver al niño desaparecer en las aguas oscuras. El patrón dio un paso adelante, el pañuelo temblando en su puño, pero no alcanzó a moverse antes de que la mujer, con el rostro ensangrentado y el cuerpo exhausto, se lanzara sin dudar a la corriente, desapareciendo tras él como si hubiera nacido para hundirse o salvarlo. El río rugía con la furia de la tormenta, la corriente arrastraba ramas, piedras y espuma marrón, y en medio de ese caos el niño se debatía entre las aguas, sus brazos agitando desesperados mientras la criada nadaba tras él, las faldas pesándole como cadenas, y la sangre de sus heridas tiñendo el agua a su alrededor. Cada brazada era un tormento. Sus pulmones ardían, pero sus ojos no se apartaban de la silueta diminuta que desaparecía y reaparecía entre las olas. La multitud corría por la orilla, gritando órdenes que nadie obedecía, algunos arrojando cuerdas que se perdían río abajo, otros rezando a media voz, como si la tragedia fuera ya inevitable. El capataz miraba con los labios apretados, convencido de que la corriente terminaría el trabajo que él había comenzado. Pero el patrón, inmóvil sobre la ribera, apretaba con tanta fuerza el pañuelo azul que los nudillos se le pusieron blancos, como si esa tela lo atara a la vida de los dos que luchaban en el agua. La criada alcanzó por un instante la mano del niño, pero una ola lo separó, lanzándola contra una roca que le abrió la ceja. El dolor la hizo ver estrellas, y el agua helada la arrastró hacia abajo, pero aún bajo la oscuridad, pensó en las palabras que había dicho frente a todos. No necesito sangre para ser madre. Y esa verdad la impulsó a emerger de nuevo, jadeando, con el brazo extendido. El pequeño gritó su nombre, tragando agua, y esa voz, débil pero firme, la guió como faro entre la tormenta. Con un último esfuerzo, nadó contra la corriente, clavando los dedos en la ropa del niño y atrayéndolo contra su pecho, envolviéndolo con su cuerpo como si pudiera detener al río entero. La multitud estalló en gritos, algunos señalando que los habían visto, otros corriendo río abajo para intentar interceptarlos. El capataz dio un paso atrás, temblando por primera vez, como si comprendiera que nada podía quebrar la fuerza de una mujer dispuesta a morir por alguien que el mundo llamaba bastardo. El patrón, sin apartar la vista, murmuró palabras que nadie escuchó y comenzó a caminar paralelo a la corriente, siguiendo con calma feroz cada brazada de la criada. Ella, exhausta, apenas podía mantener la cabeza fuera del agua, pero no soltó al niño ni cuando una nueva ola los cubrió. Emergió de nuevo con la respiración rota y gritó con fuerza desgarrada: «No lo suelto, aunque me hunda con él». Ese clamor, mitad oración y mitad desafío,
retumbó sobre la ribera como juramento sagrado, dejando a todos mudos, porque entendieron que lo que presenciaban no era simple instinto, sino la esencia misma de ser madre. La corriente arrastraba a la criada y al niño como dos hojas atrapadas en un torrente furioso, golpeándolos contra troncos y rocas que emergían como dientes del agua, mientras la multitud corría río abajo intentando seguirlos con antorchas que apenas resistían la lluvia. Ella, jadeante, y con la piel cubierta de moretones, mantenía al pequeño pegado a su pecho con un brazo, y con el otro se aferraba a cualquier raíz o piedra que encontraba, pero cada intento se quebraba en segundos, y la fuerza del agua la volvía a arrancar como muñeca de trapo. El niño sollozaba débil, su voz apagándose entre tragos de agua, y cada lamento era un cuchillo que la impulsaba a seguir aunque los pulmones parecieran incendiarse dentro de ella. En la orilla, el patrón descendía a toda prisa entre los arbustos, siguiendo la trayectoria de la corriente con el pañuelo azul en la mano, mientras gritaba órdenes a sus hombres para que se adelantaran con sogas, pero ninguno alcanzaba la velocidad del río. El capataz, en cambio, se mantenía atrás, con el rostro desencajado, como si la furia inicial se hubiera transformado en miedo de presenciar un milagro que anularía su poder. La mujer, exhausta, se golpeó contra una roca grande en medio del cauce y estuvo a punto de soltar al niño, pero lo envolvió con el cesto de ropa que aún flotaba cerca, sujetándolo con desesperación, y esa improvisada barca les dio un segundo de respiro en medio del desastre. Sin embargo, la corriente los empujaba directo hacia un remolino oscuro, donde el agua se arremolinaba con violencia, y los gritos en la ribera anunciaron el horror. Si caían allí, no habría regreso. La criada, con los ojos desorbitados por el esfuerzo, besó la frente del niño y susurró entre dientes: «Si muero, que muera siendo tu madre». Y con esa fuerza sobrehumana nadó contra la dirección del remolino, empujando el cesto con su propio cuerpo como escudo. El niño la miró con ojos abiertos de terror y esperanza, y en ese instante un lazo de cuerda cayó sobre el agua, lanzado desde la orilla por uno de los mozos. Ella intentó atraparlo, pero sus dedos resbalaban, hasta que el patrón mismo se arrojó pecho abajo sobre la ribera, extendiendo su brazo, y gritó con voz de trueno: «¡Dámelo a mí!». La multitud contuvo la respiración cuando la criada, con las fuerzas al límite, empujó al niño hacia el alcance del patrón, entregándolo antes de ser engullida de nuevo por la corriente, desapareciendo bajo el agua ante los ojos aterrados de todos. El patrón sostuvo al niño contra su pecho con fuerza, la cuerda aún tensada en sus manos, mientras lo alzaba fuera del agua con la ayuda de dos hombres que se lanzaron a sujetarlo desde la ribera. El pequeño tosió violentamente, escupiendo agua y sollozando con un hilo de voz, y el murmullo de la multitud se transformó en un grito de alivio, aunque enseguida todos callaron, porque la corriente seguía rugiendo y la figura de la criada había desaparecido bajo las olas. El cesto de ropa flotaba vacío, girando en círculos como un fantasma, y algunos comenzaron a persignarse, murmurando que el río había reclamado su vida como pago por la del niño. El capataz, con la voz rota, trató de aprovechar el momento. «Ahí tienen la prueba», dijo. «Ni siquiera supo salvarse, solo era una mentirosa condenada». Pero nadie lo escuchó. Todas las miradas estaban fijas en el agua, donde no quedaba rastro de la mujer que minutos antes había jurado no soltar al pequeño. El patrón, arrodillado en el barro con el niño en brazos, apretó el pañuelo azul contra su rostro y cerró los ojos, como si en ese instante comprendiera que lo que había perdido no era una sirvienta, sino algo mucho más grande, una madre que se había arrojado al abismo sin pedir nada a cambio. El silencio era tan denso que solo se escuchaba el chapoteo lejano del río, hasta que un grito rompió la quietud. ¡Ahí! Todos corrieron hacia una curva donde las aguas se estrellaban contra un tronco atascado, y entre ramas y espuma apareció la criada, colgada de la madera con las uñas ensangrentadas, el rostro lívido pero aún con vida. Dos mozos se lanzaron con sogas,
y la arrastraron hasta la ribera, su cuerpo temblando como hoja en viento. Y cuando al fin la tendieron en el barro, el niño se soltó del patrón y corrió hacia ella, arrojándose a sus brazos con un sollozo desgarrado. Ella lo abrazó con las pocas fuerzas que le quedaban, sus labios murmurando apenas: «Te lo prometí. No te soltaría». La multitud, antes cruel, quedó muda, y el patrón, de pie frente a todos, miró a la mujer empapada que aún sostenía al niño como escudo contra el mundo, y supo que el destino lo había hecho testigo de algo que ni golpes ni mentiras podían borrar: la verdad de una madre que había nacido en medio del agua, y la vergüenza. El barro del río se mezclaba con las lágrimas de la multitud, cuando la criada, empapada y exhausta, permanecía de rodillas abrazando al niño como si el mundo entero no existiera más allá de su pequeño cuerpo tembloroso. El capataz intentó abrir la boca para imponer su autoridad, pero el patrón lo fulminó con una sola mirada, y ese gesto bastó para que retrocediera, consciente de que su poder había muerto frente a todos. El patrón avanzó despacio, la lluvia goteando sobre su sombrero, y se inclinó para recoger el viejo cesto de ropa que flotaba aún en la orilla. Lo levantó en alto y lo mostró a la gente reunida. Su voz grave cortando el silencio: «Este cesto que ustedes usaron para llamarla ladrona fue su escudo, su barca, su fe. Aquí dentro no escondió vergüenza, sino la vida que ustedes despreciaron». La multitud bajó la cabeza, avergonzada, y algunos sollozaron en silencio, comprendiendo que habían sido testigos de un amor más fuerte que la sangre. El patrón se acercó a la criada, que lo miraba con los ojos nublados por el cansancio, y extendió el pañuelo azul hacia ella. Al colocarlo sobre sus hombros, dijo con voz solemne: «Hoy la reconozco no como sirvienta, sino como madre, porque un hijo no se mide por apellido, sino por quien lo salva del río». El niño, aún aferrado a su pecho, levantó el rostro y lo repitió con voz clara: «Ella es mi madre». Esa palabra sencilla y pura atravesó la plaza como un trueno, y nadie se atrevió a contradecirla. El patrón tomó la mano de la mujer, la ayudó a ponerse de pie, y frente a todos proclamó: «Desde hoy, este niño tendrá nombre, y la mujer que lo rescató tendrá lugar en mi casa. Que todos lo sepan. No se castiga la misericordia, se honra». La multitud respondió con un murmullo reverente, algunos arrodillándose en el barro, otros simplemente llorando, y el capataz, derrotado, huyó hacia la sombra como perro vencido. La criada, con el cesto en una mano y al niño en la otra, se volvió hacia la multitud, y aunque su voz apenas era un susurro, dejó escapar una frase que resonó más fuerte que cualquier campana: «No escondí a un ladrón, encontré a un hijo». El patrón inclinó la cabeza, aceptando esa verdad como un juramento eterno, y el río, que horas antes rugía como bestia, corría ahora sereno, como si guardara en su corriente el recuerdo de la noche en que una madre nació entre aguas y barro, para nunca más ser negada. Por favor, dale like. Comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado junto al río esa noche, ¿habrías visto solo una sirvienta? ¿O también habrías reconocido a una madre?